El aborto es la cuarta causa de muerte en mujeres. Es definida como la interrupción del embarazo antes de la semana 20 o cuando el feto nace con menos de 500 gramos. Nosotros debemos entender que entre más pequeño sea, es más común que aparezca, siendo así que de todos los abortos el 80% se abarcan antes de la semana número 12. También hay mayor riesgo cuando la mamá tiene más de 35 años, ya que esto va a estar determinado por el estado de sus gametos. Cuando llega una paciente y nosotros pensamos que puede ser a causa de un aborto, es porque está en el primer trimestre y tiene dos síntomas muy importantes, que es tanto dolor como sangrado. En este momento nosotros tenemos ya un posible diagnóstico de aborto, pero también tenemos otras posibilidades, como lo es, por ejemplo, un embarazo ectópico. Y si nosotros ya sabemos que es un aborto, pues debemos poder clasificarlo, porque no es simplemente aborto. Realmente hay varios tipos que van a depender de dos circunstancias principales. Pero antes de verlas debemos entender que es muy fácil generar un aborto en cuestión del cuidado de la mamá, ya que una simple deshidratación lo puede generar. Esto debido a que nosotros cuando tenemos sed, pues es porque aparece la hormona antidiurética, y la hormona antidiurética tiene un parecido molecular a la oxitocina, y esto puede generar contracciones que pueden generar el aborto. Lo que vamos a hacer es poner a la madre en reposo. Vamos a verificar el sangrado, vamos a ver si es RH negativo, por ejemplo, es probable que cree anticuerpos contra el RH positivo. Así que le vamos a dar antiinmunoglobulina G anti-D. Así que teniendo ahí a la paciente le vamos a hacer un tacto vaginal. Un tacto vaginal para así poder clasificar el aborto, ya que lo que veremos es si el orificio cervical interno está abierto o si está cerrado. Cuando está cerrado nosotros pensamos en amenaza de aborto o en un aborto frustro, que lo diferencia es básicamente que en el aborto frustro ya no hay latidos cardíacos. En cambio, la amenaza de aborto, el niño ahí sigue estando vivo, solo que hubo una amenaza. Cuando el orificio está abierto, puede ser en curso o consumado. En curso, las membranas pueden estar íntegras, es un aborto inminente. En cambio, cuando están rotas, es un aborto inevitable, que realmente ambas significan que hay pérdida de esa gestación. La diferencia es que cuando las membranas están rotas es más preocupante porque es más fácil generar una infección y de la misma manera una muerte a la madre. Así que igual, independientemente si estamos en uno o en otro, lo que vamos es evacuar el útero, porque pues primero se puede generar la infección de la que te acabo de hablar, pero también se pueden generar adherencias que va a afectar futuros embarazos, y es algo que claramente no queremos. Cuando esto ocurre antes de la semana 10, lo podemos usar simplemente con medicamentos como el misoprostol. En cambio, cuando ya es más grande la edad gestacional, es necesario usar técnicas como el legrado, lo cual genera que sea un poco más complejo. Cuando hablamos de consumado, depende si hay o no restos. Cuando hay restos, es un aborto incompleto. En cambio, cuando no hay restos, es un aborto completo. En el caso del aborto completo, la paciente muy probablemente va a llegar refiriendo que hubo un momento en el que encontró que la vagina le salía una masa o le salían muchos coágulos con sangre. El punto es que puede que ese sea el feto. Y también un punto importante es que en el momento de hacer la revisión de la vagina, puede que ese orificio interno esté cerrado, pero en el momento estaba abierto, por eso hace parte de este grupo. Así que nosotros lo debemos confirmar por medio de la ecografía. Y apartando estas tablas tenemos otro grupo, que es el aborto séptico. Y acá la presencia del sangrado con el dolor va a estar acompañado de la fiebre. Y esto es muy importante y además de importante, preocupante, ya que este aborto séptico nos puede llevar a sepsis. Y la sepsis es la tercera causa de muerte materna en el mundo. Viendo todas estas clasificaciones, vemos que el único en el que se preserva la vida del feto es en la amenaza de aborto. Debes saber que el 50% de las amenazas de aborto se quedan en eso, en una simple amenaza, pero el otro 50% van a terminar siendo un aborto en curso. Y esto debido a que esa amenaza lo que genera es un problema en ese orificio cervical interno. Y acá nosotros debemos tener presente dos cosas. Cuando el orificio cervical interno está abierto, pues ya nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero está la posibilidad de que más que ese orificio está abierto, es que sea incompetente. Y en caso de esa incompetencia, nosotros sí que podemos hacer algo, ya que al hablar de incompetencia hablamos de que hay un problema en la estructura de ese cuello.
que hace en el que sin contracciones este se relaje y empieza a dilatar. En este caso nosotros podemos reducir las membranas y amarrar el cuello para que permanezca cerrado y esa gestación se pueda mantener. En el otro caso, cuando hablamos de que el orificio cervical interno está abierto, pues nosotros si lo amarramos no nos va a servir de nada, ya que por medio de las contracciones este se va a abrir, generando así nuevamente el aborto. Hay un concepto importante que es el aborto recurrente o habitual, en donde dependiendo de la literatura en que lo leas, vas a encontrar que son 2 o 3 abortos seguidos. Es muy importante esta palabra de seguidos, porque si hay un aborto, después un parto normal y después un aborto, pues no entra dentro de este grupo. En caso de que sí sean seguidos, pues vamos a ver que está dentro de este grupo, y lo importante de que exista es que así nosotros también podemos tener un pensamiento hacia esa paciente. Así que en el caso de una mujer con abortos recurrentes, nosotros debemos ver si hay afectaciones mullerianas, si hay incompetencia cervical, que es lo más frecuente, la miomatosis intramural o submucosa, el síndrome de Asherman, las trombofilias, factores inmunológicos como el lupus, problemas endocrinos como el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes o problemas en la tiroides. Y te mencioné que el aborto ocurría en el 80% en el primer trimestre, pero también puede que ocurra en el segundo trimestre. Acá nosotros debemos tener presentes los factores de riesgo para que si una mujer tiene estos factores de riesgo, pues tengamos mucho cuidado con ello. Lo primero son los extremos en la vida. Si es muy joven, menos de 17 años, o si es más mayorcita, mayor de 35 años. El hecho de que haya tenido abortos previos, pues es un gran factor de riesgo, al igual que haber tenido hemorragias en el primer trimestre. Teniendo esto presente, veamos las causas principales, en donde puede ser una anomalía fetal. Esta parte suele ser una trisomía número 13, 18 o 21. Al igual que infecciones, también encontramos problemas placentarios, insuficiencias cervicales, enfermedades maternas como la diabetes, como el lupus, como la hipertensión y factores externos como traumatismos, cirugías cervicales previas, degrados, etc. Esto es lo que vamos a ver del aborto. Sin embargo, vemos que hay temas que nos faltaron indagar, como por ejemplo los mecanismos en los que se hace el aborto. Pero mientras tanto te voy a dejar con un video muy interesante, y es qué pensaban los antiguos filósofos del aborto. ¿Será que lo apoyaban? ¿Será que estaban en contra? ¿Será que no habían pensado sobre esto? ¿Será que era lo más practicado de la época? Pues bien, si quieres saberlo, te dejo con el video.